Ronnie Jerusalmi, Goldfarb Consultants y la estadística Goldfarb. Yo creo que tú eres la generación milenio pasada. Pasar un poco más arriba. Poquito más pasado. Bueno, ¿qué tal? Le di un saludo al auditorio. Muchas Efectivamente, gracias. El día de hoy tenemos un estudio bien interesante. Mucho se habla de los millennials. Lo primero es saber de dónde viene el término. Realmente se inició este término porque cumplieron la mayoría de edad más o menos en el milenio. O sea, es una generación de finales de los 80s, principios de los 90s. Efectivamente, ellos ya nacieron y se desarrollaron en otro entorno. Y un ejemplo es que hay dos cosas que giran, digamos, todo lo que ellos piensan. Y lo primero es la tecnología. Ya crecieron con una tecnología mucho más avanzada que las generaciones anteriores y sobre todo más rápido. Y lo que esperan también de la, pues ahora sí que de la vida y de la vida laboral, que es el tema que estudiamos el día de hoy. Entonces, muy probablemente muchos hemos visto pues nuevas generaciones en la oficina y vemos que son gente más impaciente, que a lo mejor es más flexible y más creativa, pero a la vez también cuando sus expectativas no se cumplen, pues pasan a lo siguiente, ¿no? Antes uno hacía carrera a lo mejor y hoy a lo mejor un millennial, que de hecho un dato que conseguimos es que en promedio están 2 años en una empresa, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es interesante hablando de ellos? Cuando les preguntas acerca de los negocios, dicen que una compañía, en su mayoría el 92% nos dijo, vale mucho más que solamente el ingreso o los números. Cuando antes, para las generaciones pasadas, pues todo eran números, ¿no? Solamente, por ejemplo, 3 de cada 10 cree que las reuniones laborales o las famosas juntas siguen siendo eficientes, por ejemplo. O sea, la gran mayoría dice que es pérdida de tiempo. Y sí es cierto. Y ya lo ven de una manera muy definida. Un ejemplo también que podemos ver, que es muy claro, 7 de cada 10 opina que asistir a la oficina de manera regular es innecesario. Es decir, puedo trabajar en mi casa y soy más eficiente. Me estoy volviendo milenia, fíjate. No, y muy conveniente. Lo más interesante es que hoy por hoy muchas empresas, por ejemplo las startups tecnológicas, digo el ejemplo es Google, han adaptado toda la vida laboral a los millennials, tomando en cuenta que es un recurso muy interesante para ellos. Entonces les hacen oficinas y modelos de trabajo flexibles que en su mayoría hacen que sean más eficientes. Así que el día de hoy les traigo, derivado de un estudio que hicimos en Goldfarb, los 7 puntos que encontramos en cuestión laboral a los millennials que ya están en la vida laboral. El primero de ellos es que necesitan flexibilidad. Nacieron con tecnología, por lo cual la movilidad es algo de todos los días. ¿Qué quiere el Si hay millennial? internet. Sí, ¿no? Si hay, el Sí Wi-Fi. hay. Sí. No, bueno, Wi-Fi es la salvación. Si hay internet en la calle, déjame hacer una pausa e ir a Noticias e Informe Vial y volvemos. Pero ahora que ya viene ahí Tentí con todo, a lo mejor a mejorar. A lo mejor a mejorar, hazme favor la frase. Volvemos, soy Eddie Warman. A ver, Ronnie Jerusalmi de Goldfarb Consultants, la estadística Goldfarb nos habla de la generación milenio. Y hace un momento dice la primera virtud, cualidad, calificativo, acción de esta generación milenio. Repítela muy brevemente y vámonos con la siguiente. Sí, realmente necesitan flexibilidad, van a disfrutar mucho más estar fuera que en un cubículo de 9 a 6 como tradicionalmente se hacía. Por el otro lado, hay gente que no sabe cómo manejar el tema de los millennials en la oficina. Y una cosa que es muy efectiva, y nos los decían ellos mismos, es que es muy importante un mentor. Realmente el millennial suele relacionarse bien con miembros de otras generaciones siempre y cuando pues reconozca su conocimiento y su experiencia, y de ahí le toma pues de alguna manera consejos y manera de aprender sobre él. El tercer tema es que son impacientes. Si alguien quien nos escucha a lo mejor trabaja con millennials, se va a dar cuenta que si le das un proyecto a largo plazo, de repente pues va a decir, no, yo ya no puedo avanzar o tira la toalla. Buscan proyectos de corto plazo para que poco a poco vayan cumpliendo metas, si no se van a aburrir fácilmente. Es una generación que es muy rápida y está en muchas cosas al mismo tiempo. El cuarto punto es que los millennials necesitan que sean escuchados. De hecho, son muy críticos. Van a levantar la mano y van a decir, yo no estoy de acuerdo con esto, dan sus puntos de vista. Entonces, el tener un canal de comunicación abierta es muy eficaz cuando hablamos de tener millennials, por ejemplo, en una oficina, y también reconocer sus buenas ideas, porque finalmente esta generación pues ya trae una visión a futuro en la tecnología y muchos otros temas para los diferentes negocios que tradicionalmente han existido. El quinto punto, pues pareciera obvio hoy en día, pero la tecnología para ellos es vital. Si van a llegar a un lugar de trabajo, definitivamente temas como redes sociales, tecnología a la mano, tienen que ser su herramienta de trabajo. Prefieren ellos una videoconferencia, por ejemplo, que estar en la sala de juntas. El tema número 6, por ejemplo, es
acerca del lugar de trabajo. Ya decía yo que hay compañías que adaptaron el entorno e inclusive tiene un efecto psicológico. El tener áreas abiertas donde puedan relajarse, definitivamente eliminar los tradicionales cubículos aumenta la productividad del millennial. Como Google, las oficinas de Google en Estados Unidos. No, claro, y van más allá. Google dice 20% del tiempo el millennial lo puede usar, bueno, el empleado de la compañía, en un proyecto que elija. Entonces de ahí nacieron cosas como el Gmail, por ejemplo, o AdSense, porque realmente la creatividad pues explotó mucho más fuera de la oficina que estando realmente en el lugar de trabajo. Y además consumen charritos, botana, toda esta botana chatarra, refrescos, no son muy dados a cuidarse y a tener una mejor salud, aunque en el lunch sí hay, en Estados Unidos por lo menos, les ponen sándwiches o les ponen ensalada, se hacen sándwiches de ensalada, a mí me tocó verlo. Si les ponen hamburguesas o les ponen sándwiches de ensalada, el 50% come sándwiches de ensalada. ¿Y sabes por qué? Porque otros 50 ya se acabó las hamburguesas. Ya no. No, la idea es tenerlos ahí, tenerlos contentos, ¿no? De hecho, por eso incluso hay máquinas rellenas de dulces, refrescos, cafés. Los lugares tienen zonas destinadas al área de descanso. O sea, definitivamente es un entorno al cual no vemos como veíamos la oficina tradicional. Videojuegos. Sí, ¿A qué oficina fui el otro día? Que tienen, me sorprendió, en una agencia de medios. En Carat, fuimos a la oficina de Carat. Increíble, mano. Una oficina modernísima en el segundo piso, que tenía unas oficinas horribles antes ahí en Horacio. Y tienen un lounge para que los chavos jueguen videojuegos a la hora que quieran, por un tiempo determinado, ¿no? Les ponen un buffet que entré, ni puse atención a la junta. Tenía ahí un hambre, eso de las 9 de la mañana, y nada más sentías el olorcito de las donas y del pan. Increíble, es que así debe ser. Sí, no, definitivamente es un cambio importante. Y el séptimo, que es muy interesante para el millennial, el salario no es lo más importante. El factor más importante para atraerlos y retenerlos es mucho más la cultura empresarial y de algún lugar o el lugar donde puedan aprender y desarrollarse tanto profesional, pero también personalmente. Entonces, es muy, muy importante ver cómo el millennial tiene una visión completamente diferente por cómo creció. Y hay también virtudes muy interesantes. Veíamos en el estudio que, por ejemplo, 81% ha donado dinero en el pasado. O sea, son creyentes en causas y definitivamente apoyan esas causas. Muy conscientes de la responsabilidad social y de la sustentabilidad, fíjate. Absolutamente, se sienten responsables de hacer la diferencia y una diferencia positiva en el mundo que hoy definitivamente mucho lo necesita. Entonces esa es una virtud interesante de las nuevas generaciones y bueno, evidentemente podemos convivir muy bien con las generaciones entendiéndolas, ¿no? Y es algo que hicimos en este estudio. ¿Cómo será la siguiente generación? Estos que tienen 8 o 10 años, que nacieron con un iPad, que traen el chip adentro, que lo manejan desde así. La que sigue después de los millennials, ¿cómo le van a llamar, ya sabe? Pues hay muchos nombres por ahora, todavía no hay un nombre común, pero ya se está estudiando totalmente. La generación iPad, man. Prácticamente es la generación ya del iPad, y al final del día ya se está pues recopilando información y haciendo predicciones de cómo va a controlar el mundo esa nueva generación. ¿Cómo te localizamos y cómo podemos leer más y sobre esta información de Goldfarb Consultants y estadística Goldfarb? Claro que sí, en redes sociales nos encuentran como Goldfarb Consultants México, Facebook, Twitter o al teléfono 5596 4040.